Alberto Vaz García de León, autor del libro Finanzas Inmobiliarias. Para dar una breve introducción, le cedo la palabra al director general de Canadevi Nacional, el ingeniero Daniel Morales. Asimismo, les recuerdo que tenemos muchas preguntas, tenemos que seguir con el programa. Sin embargo, pedimos a los ponentes, si las pueden responder en el chat, lo hagan directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias a todos. Gracias por asistir a este evento que lo hacemos pues con todo el entusiasmo, con toda la dedicación para que Canadevi ofrezca a sus afiliados pues evidentemente los servicios que demandan. Y bueno, en esta ocasión nos toca platicar un poco sobre este libro que el ingeniero Alberto Vaz García ha escrito, ha editado a través con Canadevi Nacional, en colaboración con Canadevi Nacional, y me voy a permitir darle la introducción, evidentemente desde las grandes enseñanzas que esta pandemia nos ha dejado, que le ha dejado al mundo en general y en lo particular a la industria de desarrollo y promoción de vivienda, pues es que ante estas circunstancias inesperadas es importante contar con una tesorería fuerte que permite enfrentar los retos cuidando primordialmente lo más preciado que tenemos en las empresas, a nuestros colaboradores, sin descuidar evidentemente el flujo de los proyectos. Para lograr esto, es necesario adoptar las mejores prácticas financieras que van de la mano con la implementación de un conjunto de acciones operativas y financieras que aseguren la continuidad de las empresas. Por esta razón, incorporar políticas financieras requiere de preparación y estrategia, ya que el sector vivienda es primordialmente financiero. Para ello, tenemos el gusto de presentarles al ingeniero Alberto Vaz García de León, autor del libro Finanzas Inmobiliarias, patrocinado por Canadevi Nacional, para poner a disposición de sus afiliados herramientas financieras que permitan desarrollar presupuestos de calidad y, en consecuencia, desarrollar mejores proyectos inmobiliarios. El ingeniero Alberto Vaz cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de desarrollo de construcción y es asesor en finanzas de diversas empresas desarrolladoras y de bienes raíces. Ingeniero, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias a todos por la oportunidad. No sé si yo llevo la presentación o la van moviendo allá en Canadevi o yo la puedo... Si gusta puede irnos indicando para ir cambiando la mía, por favor. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, adelante. Perfecto, sí, para yo mejor manejarla. Pues muchas gracias otra vez, buenas tardes a todos. Me gustaría hacer mi presentación, básicamente se divide en tres partes. La primera, platicar un poquito de pues, el futuro que veo en la cuestión inmobiliaria, que creo que es de importancia para todos. La segunda parte, pues hablar un poquito de los principales contenidos o enseñanzas que pretende transmitir el libro. Y ya la tercera parte, pues hablar propiamente del contenido del libro. ¿Sí? Primeramente, pues quiero hablar que, en mi opinión, las próximas 2 décadas van a ser las mejores décadas en la historia de México para la industria inmobiliaria. Y esto, pues lo digo por varias razones, varios impulsores, digamos, que están presentes. Primeramente es que en los próximos 20 años, de aquí al 2040, México se va a convertir en un país mayormente habitado por adultos, personas en edad de trabajar. La pirámide poblacional se va engrosando de tal manera que hacia el año 2040 pues tengamos la mayor concentración de la población entre los 25 y 55 años, que es la edad de consumo pico para productos inmobiliarios, ¿no? Normalmente entre estas edades las personas compran su primera casa, cambian de casa o una casa para retirarse, segunda residencia, etc. Otro factor importante que creo que es interesante analizar es lo que se llama el bono demográfico, en el sentido de que entre 2020 y 2040 también vamos a tener el menor número de dependientes económicos. Esta gráfica es interesante. Si vemos aquí, tenemos 100 años de historia de México entre 1950 y 2050. Si vemos aquí, más o menos en los años 70, por cada 100 personas que estaban trabajando, había 100 dependientes económicos siendo principalmente menores de edad o personas de la tercera edad. Pero digamos, 100 personas había trabajando, teníamos 100 dependientes económicos. Esta
curva, digamos, llega a su punto mínimo precisamente en esta década, donde pues tenemos aproximadamente 50 dependientes económicos por cada 100 personas que trabajan, ¿sí? Entonces, digamos que van a ser estas 2 décadas los años donde la gente tenga mayor poder adquisitivo y tenga menor número de dependientes económicos. Posteriormente, a partir del año 40, pues ya cambia la fisonomía de México, nos vamos a volver un país donde la mayor parte de los dependientes económicos sean ancianos, y pues esto también tiene muchas repercusiones hacia nuestra industria. En términos económicos, pues México pues está llamado a estar entre las 10 grandes economías del mundo. Este es un estudio de PricewaterhouseCoopers que proyecta hacia el año 2050 el tamaño de las principales economías en el mundo basados en poder de paridad de compra. Esto es dándole igualdad de capacidad de compra, digamos, a los habitantes de cada país. Y ahí vemos pues que México ocuparía, según esta proyección, la séptima posición. Y muy importante, pues vamos hacia un mundo multipolar, donde habrá 4 grandes bloques económicos: China, la India, Europa y Norteamérica, y pues nosotros claramente estaremos insertados dentro de uno de esos 4 grandes bloques económicos. Y lo más importante es el ingreso per cápita de las personas, que es la verdadera riqueza de los países. Esta es una gráfica muy interesante con datos de la OCDE. Aquí decimos que si el ingreso per cápita de Estados Unidos es 100%, vemos que México entre el año 2011 y el año 2060, pues va a brincar de tener un ingreso per cápita equivalente a aproximadamente el 30% del ingreso de los Estados Unidos, aproximadamente un 50%, ¿sí? Es un brinco muy importante. El brinco más espectacular, pues claramente corresponde a China, que pasa de un ingreso inferior a 20% a un 60%, pero ya digamos que con este ingreso que se proyecta para México hacia el 2060, pues ya tendríamos una economía de lo que se conoce como renta media, similar a los países de Europa del Sur, digamos. Y esto es interesante porque cuando se llega a estos niveles de renta media, que son más o menos $15,000 per cápita al año, pues se desata lo que se llama la economía de consumo, y esto pues genera una demanda muy alta de todo tipo de bienes y servicios, obviamente incluidos los inmobiliarios, ¿sí? En términos de mercado, pues vemos un mercado cada vez más segmentado, y esto es importante para nuestra industria. Pues yo, mis primeros 15 años de actividad en la industria, pues estuvimos en vivienda de interés social, que era un mercado de alto volumen, masivo. Este mercado, pues es importante tomar en cuenta, está cambiando aceleradamente conforme cambia la demografía. Entonces vamos más a un mercado de nichos, ¿sí? Donde pues vamos a tener que hacer ya productos inmobiliarios diferenciados, pero pues para los que sepan encontrar y atacar bien estos nichos, pues van a ser mercados con grandes posibilidades. Y finalmente, para terminar esta cuestión, pues la vivienda ha demostrado ser, especialmente en los últimos años, pues un gran generador o un gran conservador, si así lo quieren ver, de riqueza patrimonial. Aquí esta gráfica es una gráfica de BBVA. Vemos cuál ha sido digamos, el incremento que ha tenido la vivienda en promedio en el país. Pues se fijan, en los últimos años pues hemos estado teniendo incrementos anuales entre el 8 y 9%, y esto pues es generalizado prácticamente en la mayor parte del país, ¿sí? Y vemos que pues esta gráfica es interesante, esta que está aquí abajo, donde vemos que a nivel mundial pues los bienes raíces pues digamos que absorben o corresponden a la mayor riqueza de los países, de las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Pues un país que va a aumentar su capacidad de trabajo, su capacidad de adultos jóvenes o adultos, digamos, trabajando. Vemos un país con mayor ingreso per cápita, y seguramente, pues, aproximadamente la mitad de toda esa nueva riqueza que se genere de una u otra manera deberá concentrarse, como está aquí en la gráfica, en lo que vendría siendo los bienes raíces, ¿sí? Entonces, pues la idea es contemplar los bienes raíces desde una perspectiva amplia y de grandes posibilidades de generación de negocios, y es por eso que digo que los próximos 20 años pues van a ser sumamente interesantes para la industria inmobiliaria.
Con esto terminaría la primera parte, ¿sí? Y bueno, pues ya me gustaría entrar al libro de finanzas inmobiliarias. Aquí les pongo este póster de esta película de Dinero de otras personas, que pues finalmente es el nombre del juego en esto de las finanzas, pues tratar de hacer lo más que se pueda con la menor cantidad de dinero propio aportado, tratar de usar eficientemente el dinero de otros inversionistas, aportantes de terrenos, fondos de capital, etcétera, con el propósito pues, de procurar maximizar nuestros rendimientos. Yo estudié ingeniería civil, soy ingeniero civil, pero pues ya después de un tiempo de darme cuenta o de trabajar en el negocio, perdón, pues me di cuenta que antes que un negocio de construcción, todo este negocio inmobiliario pues es eminentemente financiero. ¿Y por qué? Porque pues digamos combinan los tres elementos básicos de las finanzas. La primera, pues se requieren altos requerimientos de capital, ya sea capital propio, de deuda, bancos, etcétera. Segundo, normalmente los proyectos, especialmente cuando hablamos de edificios, pues requieren un tiempo prolongado de ejecución, ¿sí? Entonces el dinero y el tiempo desde el punto de vista financiero pues están íntimamente relacionados. Y finalmente tenemos riesgo en el sentido de que pues siempre existe incertidumbre entre las variables que normalmente afectan un proyecto, costos, desplazamiento de ventas, tasas de interés, etcétera. Pues todas estas variables normalmente están fluctuando en el tiempo. Entonces, parte de la idea del libro, lo principal es, pues decir, oye, ante esta circunstancia de un negocio eminentemente financiero, pues qué es lo que debemos hacer nosotros como desarrolladores inmobiliarios desde el punto de vista de la estrategia financiera. Y aquí pues se proponen lo que yo les llamo 4 ideas financieras, que son simples, son pues, hasta cierto punto evidentes, pero pues muy poderosas y no siempre se aplican con el debido cuidado, ¿sí? Como desarrolladores inmobiliarios, digamos, sin generar un riesgo desmedido, pues debemos procurar, en la medida de lo posible, minimizar nuestras aportaciones de capital. Esto es, pues tratar de el capital que nosotros invirtamos directamente, pues sea en la medida de lo posible tan pequeño como se pueda. Esto pues para tener capacidad de desarrollar otros proyectos o tener capacidad, digamos, para pues tener capital de reserva, si lo quisieran ver. Segundo, pues es lo que es el diferimiento al pago de proveedores y anticipar la cobranza de clientes, obviamente mientras no lastimemos a nuestros proveedores y tampoco nos salgamos de prácticas de mercado, pero una buena planeación financiera de los proyectos en cuanto a su gestión de flujos, pues puede también generar importantes beneficios. La tercera es distribuir el riesgo entre los aportantes de capital. Algo que pues no debemos perder de vista es que siendo proyectos que requieren mucho capital, pues es importante saber allegarse de fuentes diversas de capital y saber negociar qué rendimientos, qué precios, qué costos debemos aceptar por parte de estos aportantes de capital. Y finalmente, muy importante, la deuda, pues este es un negocio que normalmente prospera con deuda, pues saberla utilizar de manera adecuada. A lo largo del libro vemos que pues la deuda cuando está bien utilizada, pues es un elemento sumamente valioso para nuestra industria. Entonces digamos que este es un poco el contexto del libro, las ideas principales que queremos platicarles. Hice algunos ejemplos, vienen tablitas, la idea no es meterse a los números a detalle, pero sí son ejemplos muy sencillos donde pues vamos a ver los impactos que tienen, digamos, estos diferentes factores. Sí, primeramente, vamos a la primera, digamos, la primera condición que debemos de tener es pues buscar minimizar las aportaciones del capital. Y aquí pongo, por ejemplo, un ejemplo, esta tabla ahorita la explicamos, una tabla donde pues decimos, tenemos 4 fuentes de capital normalmente, pues el dueño del terreno cuando nos aporta el terreno. Segundo, las aportaciones patrimoniales que hacemos los socios del proyecto. La tercera, pues serían los compradores, con base a las preventas que se vayan haciendo, enganches que se les vayan cobrando. Y finalmente, el crédito puente. Entonces, como desarrolladores inmobiliarios, pues debemos tratar o saber, en la medida de lo posible, de combinar, de la manera más armónica posible estas diferentes fuentes de capital.
Aquí pongo un ejemplo muy sencillo, un proyecto donde vamos a ver el beneficio que nos representaría, por ejemplo, la aportación de un terreno, aunque nos lo aporte en un precio más caro. Entonces, aquí, en términos muy sencillos, es un proyecto muy sencillo que se va a vender en 100 pesos. Imagínense un proyecto, un edificio, una casa, lo que ustedes quieran, se va a vender en 100 pesos y el terreno me cuesta 10 pesos y la construcción 40 pesos. Me voy a ganar 50 pesos, ¿verdad? Ojalá todos los proyectos tuvieran esas rentabilidades, pero bueno, es un proyecto utópico, ¿no? Entonces, aquí tengo los indicadores vitales, digamos, del proyecto desde el punto de vista financiero. Pues tengo un margen del 50%, tengo un beneficio del 50 pesos, ¿sí? Y suponiendo que mis socios, mis inversionistas quisieran un rendimiento del 12%, pues por este proyecto vemos que el proyecto nos genera un rendimiento del 25%. Obviamente todos estos conceptos se van explicando en el libro, pero pues creo que todo el mundo estamos familiarizados. Entonces, si yo hiciera este proyecto con estas características, pues yo tendría que invertir de capital propio, digamos, 18 pesos, pagándole el terreno al dueño del terreno desde el principio, y tendría un rendimiento de 25% sobre este capital, sobre estos 18 pesos invertidos. Ahora bien, ¿qué pasa si negocio con el dueño del terreno que me lo aporte y se lo pago hasta el final, en el último mes, cuando ya, digamos, haya recuperado el producto, la venta de este proyecto, esta casa, lo que ustedes quieran y manden? Me está cobrando más por el dinero, más por su terreno, perdón, que pues normalmente ocurre. Dice, bueno, si te voy a aportar el terreno, voy a diferir mi cobranza del terreno, pues te lo voy a vender más caro. Entonces, ¿qué pasa? Pues desde el punto de vista de margen y margen, pues sí tengo una menor utilidad, un menor margen, pero aquí pasan dos cosas muy importantes. Estoy reduciendo de manera significativa mi pico de capital, es decir, como socio, en vez de aportar 18 pesos, nomás necesito aportar 8 pesos, y esto hace que se incremente de manera importante mi tasa interna de rendimiento y mi valor presente neto, ¿sí? Entonces, aquí es parte de lo que buscamos en el libro, que ustedes puedan en un momento dado saber, oye, ¿hasta cuánto puedo yo aceptar que se me incremente un precio? ¿Cómo puedo negociar una aportación a cambio de saber que pues voy a invertir menos capital y obtener un menor rendimiento? ¿Sí? Otro ejemplo aquí pues sería en la siguiente lámina. En la siguiente lámina sería lo que es el diferimiento en el pago a proveedores y cobranzas, ¿sí? Aquí esta también es una herramienta muy poderosa. Partimos de nuestro ejemplo inicial, donde tengo mis 50 pesos de ingresos, mi TIR y mi pico de capital de 18, y aquí digo, bueno, voy a negociar suponiendo que no me aumentara el precio. Obviamente se puede también incorporar esa variable, pero aquí lo que queremos es decir, oye, si al señor dueño del terreno le pago su terreno diferido y la construcción, pues por ejemplo, difiero un mes los pagos, en vez de pagar 8 pesos cada mes entre el mes 3 y 7, los concentro en los últimos 4 meses. Son ejemplos sencillos. Pues, ¿qué ocurre? Que aquí mi pico de capital se reduce de manera muy importante y mi rendimiento pues se nos va al cielo, ¿verdad? Obviamente son ejemplos extremos, simplemente son para ejemplificar cómo cada una de estas acciones que podamos tomar, pues modifica de manera sustancial, primero, el capital que tenemos que invertir y dos, el rendimiento que obtengamos sobre ese capital. Claro que aunque esta tasa se ve muy alta, 396%, es importante decir que estamos ganando sobre un capital muy, muy pequeño, ¿verdad? Siguiente, lo que decíamos es, normalmente los proyectos pues van a tener diferentes fuentes de capital, ¿sí? Lo más tradicionales sean los propios socios del proyecto, el aportante del terreno, si bien podemos también incluir fondos de inversión o otros participantes, y el banco, ¿sí? Entonces, digamos que estas serían las tres fuentes tradicionales o las más utilizadas para los proyectos de inversión. Y veríamos aquí que normalmente lo que conviene hacer es lo que se llaman vehículos de propósito específico, fideicomisos, donde pues a través de estos vehículos se reciben las aportaciones del capital y normalmente el riesgo va en función al tiempo de salida o digamos, al lugar que ocupen en cuanto a recuperación estos aportantes de capital. Entonces vemos que, por ejemplo, normalmente los socios del proyecto
van a ser los últimos en salir. Normalmente el banco va a ser el primero en salir, en recuperar su capital, y entre estos dos, entre los socios y el banco, pues normalmente está el propietario del terreno, ¿no? Entonces, normalmente, pues los rendimientos que debemos de pagarle a estos aportantes de capital, pues deben de ir más o menos alineados en este sentido, ¿no? En este sentido, si el banco sale primero, pues normalmente va a ser el rendimiento menor. El propietario del terreno llevaría un rendimiento intermedio entre los socios del proyecto y el banco, y los socios del proyecto idealmente deben de llevar el mayor rendimiento, si bien es un rendimiento remanente, que es el rendimiento que quede una vez que se han pagado estas fuentes, ¿no? En este sentido, pues sí, como socios del proyecto siempre vamos a tener un mayor nivel de riesgo. Y finalmente, pues el apalancamiento bancario, que pues yo digo que siempre es el arma más poderosa desde el punto de vista financiero. Volvemos a nuestro ejemplo de nuestra casa de 100 pesos que nos genera un margen de 50. Por aquí vamos a tomar un crédito por 40 pesos precisamente para financiar las construcciones, que es una práctica común en el mercado, que los precios, perdón, que el monto de la línea de crédito sea similar, digamos, al monto del costo de las construcciones, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos ver es que tomo un crédito por 40 pesos, mi pico de capital se reduce al 10%, y no obstante que estoy incurriendo en un costo por intereses que reduce mi margen, pues al final el crédito bancario me va a ayudar a dos cosas: a reducir mi pico de capital, el capital que debo aportar, y el rendimiento que obtengo sobre mi capital. Entonces, el banco es un gran aliado desde el punto de vista financiero para nuestros proyectos. Entonces, digamos que estas son las 4 grandes ideas que queremos transmitir a través del libro. Pues tratar de buscar los mejores aportantes de capital, saberles pagar el rendimiento que les corresponde, saber gestionar nuestros flujos de cobranza y costos, y finalmente, pues también usar de manera apropiada el crédito bancario. Y bueno, ya para terminar la tercera parte, pues la idea del libro es aportarle a los desarrolladores inmobiliarios pues conocimientos financieros. En mi experiencia personal, pues la mayoría de las personas que trabajamos en el medio, pues somos ingenieros, arquitectos o diferentes profesiones que no necesariamente llevamos un antecedente de finanzas. Entonces, pues la idea es precisamente tratar de llenar esa laguna con este libro, que puedan ustedes financieramente evaluar sus proyectos, analizarlos, ¿sí? Y básicamente el libro consta de 4 partes. La primera es herramientas financieras, que esa parte pues, la gente que ya conozca de finanzas se la puede saltar, pero la idea es que si alguien no sabe nada de finanzas, pues pueda a través de estos capítulos conocer los elementos o los conocimientos financieros básicos que se necesitan para analizar un proyecto desde el punto de vista financiero. La segunda parte se refiere a proyectos de inversión, ¿sí? Que aquí lo que analizamos principalmente es ver cómo el apalancamiento, siendo la principal fuente de financiamiento de los proyectos, cómo el apalancamiento modifica el rendimiento y la necesidad de recursos de los proyectos. Y ya luego en la tercera y cuarta parte entramos pues propiamente a lo que es el material del libro, que sería los inmuebles en venta. Analizamos desde una vivienda unifamiliar, fraccionamientos de terrenos, vivienda horizontal, edificios de departamentos, plazas comerciales, etcétera, locales comerciales, con la idea de que ustedes puedan modelar. Se proponen muchos ejemplos en Excel, básicamente todo el libro corre sobre ejemplos y matrices en Excel, de modo que ustedes puedan modelar sus proyectos, verificar cuánto capital necesitan poner, cuáles son sus flujos de efectivo durante el proceso de desarrollo, qué rendimiento van a obtener sobre su capital, cuánto le van a pagar a otros inversionistas. Y la última parte, hablamos de los inmuebles en renta, que creo que es un segmento que viene en crecimiento fuerte, principalmente porque pues, el desarrollo de las economías pues, requerimos siempre más oficinas, plazas comerciales, hoteles, parques industriales, etcétera. También tenemos un capítulo de Airbnb, digamos, de estancias prolongadas, que también es un segmento que está creciendo. Y esto es interesante porque como desarrolladores, pues seguramente en el futuro cada vez más tendremos demanda de proyectos en renta,
y estos proyectos, pues necesariamente hay que también saber evaluarlos. Son proyectos que se evalúan de una manera diferente a los proyectos en venta, que es lo que tradicionalmente trabajamos. Y bueno, pues a lo largo de la obra se presentan muchos ejemplos, muchos ejercicios, donde ustedes pueden, pues, copiar, digamos, o usar estos como base, estos modelos para evaluar sus proyectos, ¿sí? Y bueno, pues con esto termino la presentación. No me queda sino agradecer muchísimo a Canadevi y a su presidente, el licenciado Gonzalo Méndez, pues por haberme dado la oportunidad de publicar este libro junto con Canadevi, de haberlo patrocinado, su impresión, y también patrocinado la distribución a las diferentes, pues digamos, delegaciones de Canadevi en el país. Y bueno, pues muy agradecido a Canadevi, a su presidente, y pues con esto terminaría mi presentación. No sé si hubiera un comentario, cualquier cosa, con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que muy interesante. Creo que este libro debería de ser una literatura no nada más para los inversionistas, que evidentemente funciona muy bien como guía, como bien lo mencionaba, para quienes ya conocen y practican en sus negocios mucho este tema financiero, pues también tiene contenido de herramientas financieras que seguro reforzarán su actividad para la evaluación de proyectos. Yo creo que este libro debería de ser leído no nada más por ellos, sino también por todos los que estamos en este ecosistema del sector, ¿no? Incluso autoridades de las instituciones para entender un poco sobre cuál es la estructura financiera de un proyecto y cómo en el paso del tiempo se va viendo afectado cuando hay cambios inoportunos, inesperados en la concepción del mismo, ¿no? Ahorita estamos atravesando por un cambio estructural en el modelo de vivienda y que nos pasa, sin duda, cada sexenio. Y esto evidentemente va poniendo esta variable en el proyecto, en la estructura financiera de cada proyecto que después en el paso del tiempo vamos viendo esta afectación en la estructura, ¿no? del propio esquema con el que se concibió. Ingeniero, pues esto sin duda debería también de funcionar para la decisión de toma, la toma de decisión de política pública, ¿no? Para que, conociendo toda esta estructura, cómo se conciben los proyectos en el paso del tiempo, cómo evolucionan financieramente, estas disposiciones de política pública en materia de vivienda, pues le van sumando estos accesorios que no se consideran de inicio y que al final del tiempo pues van teniendo este incremento en el costo, y que sin duda el comprador es el que termina absorbiendo parte de ellos. Ingeniero, tengo algunas preguntas que nos han hecho del público y que me gustaría plantearlas, si me lo permite. Por favor. Voy a comenzar con la primera, y dice, ¿qué factores financieros necesitan los desarrolladores para operar en forma sana? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Definitivamente lo que yo pienso es que cada proyecto es una historia separada, una historia aparte. Entonces, lo ideal es que cada proyecto pues lleve sus propias fuentes de financiamiento con una especie de caja aislada, de tal manera que pues, el crédito, las aportaciones de capital, las ventas, etcétera, pues todos se manejen dentro de este mismo proyecto. Pues tengo ya prácticamente 30 años en la industria, me ha tocado ver muchos casos, pero algo que es muy común en nuestra industria es usar dinero de un proyecto para meterlo a otro, y eso es una práctica que tarde que temprano cobra dividendos, por así decirlo, y no es sana. Entonces yo diría, lo más importante es desde el principio asegurar bien las fuentes de capital, saber cuál es mi crédito puente, qué aportaciones voy a hacer como socio, etcétera. Y según, una vez que arranque el proyecto, siempre he dicho que es como una nave espacial, que pues ya lo que lleva adentro es con lo que va a vivir, digo, salvo excepciones o eventos trascendentales, pero normalmente lo ideal es que los proyectos los diseñemos de tal manera que sean autosuficientes
que en el tiempo pues, se vayan volviendo autofinanciables conforme vamos nosotros recuperando cobranza, ventas, etcétera, y al final pues recuperamos esos recursos que podamos utilizar para otros desarrollos. Esta es muy importante para un puerto, un proyecto. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta es, ¿de qué forma el libro de finanzas inmobiliarias puede ayudar a mi desarrollador, a mi pyme, a funcionar mejor? Bueno, aquí yo creo que lo que pasa es que el negocio inmobiliario es eminentemente financiero y pues muchas personas que entran a la industria pues lo ven más bien desde el punto de vista contable, ¿no? ¿Qué margen me llevo? ¿Qué utilidad me llevo? Etcétera. Y creo que la perspectiva financiera nos da una visión más dinámica del proyecto, es decir, cómo la interacción de todos estos flujos pues puede generar beneficios mucho mayores a lo que podría ser el simple análisis de un margen, como es lo que mencionábamos, tratar de reducir en la medida de lo posible el capital que yo aporto y tratar de gestionar los flujos de tal manera que maximice el rendimiento de mi proyecto, ¿no? Y cuando la gente cobra conciencia de esta situación, la acción entre la cantidad de capital, cómo se gestiona y el rendimiento que genera, pues cambia, pienso yo, de manera importante su visión, ¿no? Es una visión, siento, más integral de los proyectos al mero análisis de qué margen de utilidad me llevo, ¿verdad? Bien, entiendo el libro trae ejercicios por tamaño de vivienda, por tipo de proyecto. ¿Es así, ingeniero? Es correcto. Muy bien. Sí, 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 adelante, adelante. sí. Más de ejercicios traemos ya esquemas nuevos de financiamiento. Por ejemplo, han estado entrando mucho los pools de rentas, las fibras, etcétera, todos estos mecanismos que nos permiten financiar proyectos ya a través de una sola fuente de capital, sino a través de, digamos, ya sea del público inversionista, a través de la bolsa o a través de grupos de inversionistas. Esto es otro esquema que ha venido ganando mucha fuerza y creo que también es interesante analizarlo y ahí se proponen también diversos esquemas, ¿no? Por ejemplo, que haga una plaza comercial y en vez de venderla yo a los locatarios o venderla a un fondo, pues organizo un grupo de inversionistas, formo lo que se llama un pool de rentas, una bolsa de rentas, pues se las vendo y estos son también mecanismos que están ganando mucha fuerza en el medio como una alternativa de financiamiento de proyectos. Sí, justo este foro. Es decir, algo que creo que viene con fuerza es que Sí, algo que creo que viene con fuerza es precisamente esa oportunidad de que los proyectos inmobiliarios cada vez más van a poder ser financiados no solo por grandes capitales, sino poderse atomizar de tal manera que con un capital relativamente menor, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, pueda yo participar como inversionista en un gran proyecto. Y bueno, pues esto es una mecánica que se me hace novedosa, interesante, y puede ser que tenga un gran crecimiento, una gran digamos, futuro en los próximos años. Muy bien, ingeniero. Pues justo este foro tiene, además, inmerso en el objetivo pues de traer nuevos esquemas de financiamiento, ¿no? Y por eso en el programa traemos ahí un par de expositores que hablan sobre otros esquemas. Ingeniero. Es correcto, sí. O sea, aquí en el libro se pretende explicar algo de eso. Muy bien. Ingeniero, nos hacen otra pregunta. En el esquema de minimizar las aportaciones de capital, ¿cuáles a su consideración las alternativas de crédito de acuerdo a nuestro sistema financiero más adecuadas para lograr el mejor rendimiento? Bueno, pues normalmente ya yo les diría que está bastante estandarizada la industria, por ejemplo, en lo que es construcción de vivienda, por ejemplo, edificios de departamentos, vivienda. Normalmente los bancos se extienden líneas de crédito alrededor del 50%, digamos, esa es una estructura de financiamiento bastante tradicional, que grosso modo hablando el 50% ya del proyecto lo está financiando el banco, otro 15% pues idealmente vendría siendo la aportación del terreno, y más o menos el capital patrimonial pues debería estar entre un 10-15%, ¿no? El resto pues ya es la utilidad del proyecto, lo que podamos nosotros captar a través de ventas, etcétera.
Entonces, digamos que esa estructura, hablando así muy regla de básica, pues 15% aportante del terreno, 15% aportante yo como socio del proyecto y 50% del banco como fuente principal de financiamiento, pues es una estructura bastante estable y bastante probada. Muy bien, ingeniero. El modelo considera la relación entre la rentabilidad y los tiempos y costos de tramitología, principalmente en la municipal y en el estatal. Sí, claro. Normalmente esto es la parte que se llaman los costos blandos, que tiene que ver con pues, todo lo que es proyectos, permisos, licencias, incorporaciones, luz, agua, etcétera. Y efectivamente, es una buena pregunta porque en la medida que estos tiempos se difieran, aunque no aumente el costo, pero aumente el tiempo, pues esto le pega directamente al rendimiento de los proyectos, ¿no? Esa es una situación que tenemos a veces, que hay municipios que tardan muchos meses en otorgar los permisos. Mientras esto no ocurra, pues no podemos empezar a promover el proyecto, a venderlo, a cobrar. Entonces, pues definitivamente sí afecta, ¿no? Y también ponemos, según el tipo de inmueble, pues más o menos qué impacto deberán tener estos costos blandos, o soft costs, como también les llaman, y también acotar los tiempos, ¿no? Lo ideal es que pues, entre lo que es proyectos, gestión de permisos, etcétera, pues no nos llevemos más de 6, 9 meses como máximo, que son más o menos tiempos también razonables para conseguir o gestionar estos permisos, licencias, proyectos. Muy bien, ingeniero, pues muchas gracias. Por ahí nos están preguntando varios socios cómo obtener el libro. Les vamos a obsequiar un ejemplar de este libro a quienes nos acompañan, que sean socios activos de la Cámara. Lo haremos llegar a través de nuestras delegaciones. Como mencionábamos al principio, es un libro muy interesante. Tiene el contenido, evidentemente refuerza el conocimiento y apoya a la concepción de proyectos, a la evaluación de los mismos. Y creo que vale la pena que todos quienes participamos en este sector lo tengamos, lo estudiemos, porque sin duda nos permite tener una mejor toma de decisiones. Ingeniero, pues muy agradecido, por supuesto, con su participación, con la presentación del libro. Agradecido, evidentemente, por aceptar colaborar con Canadevi para la publicación del mismo. Vamos a distribuirlo ya en breve. Esperábamos este foro para que tuviéramos el honor de que usted lo presentara a todos nuestros afiliados y nosotros, pues, agradecidísimos de ello. Evidentemente, desde mi presidente, el licenciado Gonzalo Méndez, le externamos un profundo reconocimiento y un agradecimiento por colaborar con la Cámara para que todos nuestros afiliados tengan esta literatura que es sin duda de primer nivel. No, pues muchas gracias. Agradezco otra vez al licenciado Gonzalo, pues su apoyo, a Canadevi, desde luego, y pues de aquí le mando un saludo cariñoso a Mónica, que pues fue una pieza fundamental para que se lograra esta publicación. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, ingeniero Alberto Vaz, autor del libro Finanzas Inmobiliarias, patrocinado por Canadevi Nacional y disponible a través de sus delegaciones. En los próximos días o el día de hoy les mandarán un correo para hacérselo saber. Sabemos que quedaron muchas preguntas pendientes por resolver. Ingeniero, si usted las puede responder directamente en el chat, se lo agradecemos. Y asimismo les queremos decir que Canadevi tomará todas las preguntas que quedaron, todas las preguntas que se han hecho, incluso las que quedaron pendientes por resolver, las subirá al micrositio y ahí habrá una respuesta para que sepan que se está dando continuidad a su interés y a su participación en este foro interesantísimo. Así pues, continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Banco Inmobiliario Mexicano, Gircasa, HSBC, M2Crowd, Metro Financiera, Scotiabank, Vidusa, Casa Sara y Banca Fifey. Canadevi está contigo.